Antes de comenzar, debo aclarar que ninguno de los personajes de ambos animes me pertenece. Todo el crédito a sus autores, así como recordarles que esto es un fanfic, por lo que, si ves un cambio en la historia, es para poder llevar la trama de manera conveniente. Fanfic Sasuke Citri, Senderos de Sangre. Temporada 1. Capítulo 4. La oficina del consejo estudiantil reposaba en un silencio casi ceremonial. Entre ese sosiego, Tsubaki ordenaba con cuidado un puñado de documentos, como si cada hoja fuera un hilo que debiera tensarse en el punto exacto para que nada se deshiciera. Al otro lado, Sona permanecía en su escritorio, con la mirada sostenida en la ventana, un horizonte suspendido, invitándola quizá a pensar en aquello que aún no sabía poner en palabras. Se sorprendía a sí misma revisando, una y otra vez, el eco de la conversación con su hermano gemelo. Que hayas encontrado más miembros para tu nobleza me alegra, pero debo reconocer que les hace falta bastante para destacar un poco, al menos. La voz de Sasuke volvía con una precisión inquietante, como si se hubiera adherido a los rincones de su memoria sin pedir permiso. Aunque lo admitiera o no, esas palabras habían dejado un peso tenue pero persistente, un roce que incomodaba más por su verdad que por su dureza. Sona respiró con lentitud, consciente de que aquella molestia no era más que el reflejo de su propio orgullo herido. Al fin y al cabo, Sasuke hablaba desde una prudencia que siempre le había definido. Para él, la fuerza era el último argumento cuando el diálogo se agotaba, el único escudo fiable frente a quienes no se dejaban persuadir. Ese modo de ver el mundo contrastaba con el suyo, más inclinado a creer en el orden, la razón y la palabra. Sin embargo, en el umbral de sus pensamientos se abría una claridad incómoda. Su hermano tenía razón. Las amenazas, reales, imprevistas, silenciosas, no pedían permiso para irrumpir. Y cuando lo hacían, era la fuerza, no el discurso, quien sostenía el primer golpe. Contar con poder suficiente no era un capricho. Era una forma de responsabilidad. Quizás incluso una forma de cuidado. De pronto, una voz quebró el hilo invisible de sus pensamientos. «Kaichou, ¿no le parece algo extraña la chica que venía con su hermano?» El comentario de Tsubaki flotó un instante en el aire, lo bastante suave para no resultar intrusivo, pero lo bastante firme para arrastrar a Sona de regreso a la habitación. La Citri la observó con cierta curiosidad, como si el mundo hubiera cambiado ligeramente de posición sin que ella lo advirtiera. Tardó unos segundos en responder. En su mente, las imágenes de aquella joven regresaban como fragmentos de un sueño difícil de interpretar. Ciertamente, su aura es peculiar, casi inaccesible. Solo es una hipótesis, pero podría ser que su poder supere al nuestro. La afirmación dejó a Tsubaki visiblemente desconcertada, como si se hubiera encontrado ante una puerta que jamás imaginó abrir. ¿Cree de verdad que esa chica podría estar al nivel de un demonio de clase alta como usted? La pregunta activó en Sona un pequeño conflicto interior, una necesidad de medir con precisión aquello que quizá ni ella misma comprendía del todo. No puedo asegurarlo, respondió al fin. Sin embargo, estoy convencida de que, en el peor de los casos, su reina sería capaz de ponernos en serios aprietos. A cualquiera de nosotras. El recuerdo del rostro de la desconocida pasó por su mente como un reflejo en un espejo empañado. Nítido por un segundo, luego impenetrable. Pasando a otra ubicación. Sasuke permanecía sentado en el vagón, con el ritmo constante del tren marcando una cadencia casi meditativa. Sobre sus piernas descansaba la cabeza de Air, profundamente dormida. La luz tenue del amanecer rozaba su cabello plateado, que parecía diluirse en el murmullo del viaje. Él posaba la mano sobre ella con un gesto sencillo, casi automático, pero cargado de una reflexión que no terminaba de abandonarlo. Han pasado poco más de 5 meses desde aquel día. La idea regresó con la regularidad de un latido. Y sigo preguntándome si alguno de los tuyos notará que ya no perteneces a su facción, que ahora eres parte de mi nobleza. En su mente, la frase parecía resonar en un espacio amplio y silencioso, como si el tren se hubiera convertido en una extensión de sus propias dudas. No era que Ir hubiera sido apreciada en aquel antiguo entorno. Pero Sasuke conocía, con esa certeza que se instala sin anunciarse, que en ella habitaba un potencial real. Si pudiera ayudarte a dejar atrás esa sombra. Quizás entonces. Interrumpió su pensamiento al sentir un leve movimiento en sus piernas. Ir llevó las manos a sus ojos y los frotó con delicadeza, incorporándose con un pequeño bostezo que parecía disipar la quietud del vagón. Buenos días, saludó con una sonrisa suave, aún teñida de sueño.
Por fin despertaste, respondió él, desviando la mirada hacia ella con una expresión difícil de descifrar. ¿Ya llegamos?, preguntó, intentando asomarse por la ventana. A través del cristal, el tren avanzaba veloz entre montañas apenas visibles. La luz era escasa, como si el día no hubiera decidido del todo si deseaba nacer. Llegaremos en 5 minutos. Será mejor que te prepares, indicó Sasuke mientras se levantaba para dirigirse al baño. Eira sintió sin prisa, observándolo alejarse hacia el fondo del vagón. Durante unos instantes permaneció quieta, con la sensación de que aquel breve silencio dejaba al descubierto algo que aún no sabía nombrar. Kioto los recibió con un velo matutino que suavizaba los bordes del mundo. Los templos parecían surgir de una bruma perlada, y las callejuelas, húmedas aún por el rocío, resplandecían con una luz tenue, casi tímida. Sasuke avanzaba con un paso medido, siempre unos pasos por delante, mientras Eir seguía su estela. Había en la manera en que ambos se desplazaban una discreción deliberada, como si el amanecer pudiera desvelar más de lo que deseaban mostrar. ¿De verdad debemos mantener nuestra aura suprimida todo el tiempo?, preguntó Eir, acercándose al pelinegro con un gesto contenido. Sasuke le dirigió una mirada de reojo, breve pero precisa. Por ahora, la facción demoníaca no mantiene relación alguna con los yokai. Nuestra presencia aquí debe pasar desapercibida por completo. El tono, firme, aunque sereno, provocó una leve tensión en el rostro de la joven. Puedo hacerlo, pero solo por unas 8 horas. Será mejor que aprovechemos el tiempo, advirtió justo cuando él se detenía frente a un pequeño parque, donde los árboles dejaban caer sombras ondulantes sobre el sendero. Lo sé. Por eso preparé un plan antes de venir. Lo primero es comportarnos como simples turistas, respondió Sasuke, con una calma que parecía demasiado calculada para no despertar sospechas. Eir lo miró con una duda que no se molestó en disimular. ¿Y exactamente qué haremos? Según el informe, Kurohana tiene un potencial notable en el uso de Senjutsu. Quiero evaluarla personalmente. Si resulta ser una buena candidata, podría integrarla a mi nobleza, explicó, recordando cada línea del documento que había tomado prestado sin permiso. Ella negó suavemente con la cabeza, como si en ese gesto intentara expresar más de lo que las palabras podían abarcar. ¿Pretendes reclutarla hoy mismo? Claro que no. Primero debo conocerla. Lo demás vendrá después. Por ahora, solo quiero verla, dijo mientras extraía de entre su ropa una hoja doblada. La desplegó con una cautela casi ritual. «Hanabikage», murmuró, como si al pronunciarlo pudiera atraer la figura de la chica desde la bruma matinal. Guardó de nuevo el papel y se volvió hacia Eir. Antes de acercarnos a ella, necesitaremos un par de cosas. La afirmación dejó a la peliplata en un silencio prudente, aunque en sus ojos persistía la pregunta que él aún no había decidido responder. Sasuke y Eir avanzaban por un sendero estrecho en el que la vegetación, exuberante y fresca, parecía estrecharse a su alrededor. Sobre ellos se extendía la interminable sucesión de puertas torii, alineadas con una precisión casi ritual, marcando un ritmo silencioso que acompañaba cada paso. Entre los visitantes que subían y bajaban por el mismo camino, la pareja se mezclaba con naturalidad, aunque algunos miraban de reojo a la joven de cabello plateado, atraídos quizá por aquel contraste extraño entre su serenidad y su apariencia. Vestían yukatas a juego, tejidos con un patrón discreto cuya única función era borrar cualquier rastro de particularidad. Turistas, solo turistas. Ese era el papel que debían interpretar. Ya casi llegamos. Será mejor prepararnos, murmuró Sasuke mientras sacaba de su ropa un pequeño amuleto metálico adquirido en un puesto horas antes. Eir lo observó un instante y replicó el gesto, extrayendo el suyo con una ligereza que delataba cierta familiaridad con ese tipo de actuaciones. Pocos metros adelante, la entrada del templo apareció entre la bruma matinal. Una gran puerta torii, imponente en su quietud, custodiada por 2 guardias de presencia inusualmente tranquila. Sasuke los analizó con una discreción precisa. Percibió sus auras y confirmó lo evidente. Yokai. No distinguía su especie con claridad, pero lo más razonable era asumir que se trataba de kitsunes con sus rasgos ocultos. La pareja se detuvo detrás de un matrimonio que conversaba animadamente con los guardias. Por el tono cordial del intercambio, Sasuke dedujo que eran visitantes habituales. Sus voces se mezclaban con el murmullo del templo, formando una atmósfera que invitaba a bajar la guardia. Cuando al fin llegó su turno, uno de los guardias dirigió una mirada minuciosa a ambos jóvenes, recorriéndolos de arriba abajo con una calma que a Sasuke no le resultó del todo cómoda.
Sin embargo, fue hacia los amuletos, brillando débilmente entre sus manos, que terminó por concentrar toda su atención. Lamento informarles que este templo es especial para parejas. Nuestras sacerdotisas solo pueden bendecir un amuleto como símbolo de la unión. Y veo que cada uno trae el suyo, explicó el guardia con una amabilidad ceremoniosa, aunque su mirada permanecía atenta. Las palabras cayeron con un peso inmediato en la mente de Sasuke. Maldición. No contaba con algo así. Trazó un plan tras otro en silencio, todos descartados antes de formarse por completo. Intentar influir en la mente del guardia habría funcionado con un humano corriente, pero frente a un yokai, y uno entrenado, además, solo conseguiría exponerse. La idea le resultaba tan absurda que ni siquiera se permitió contemplarla más de un segundo. Se quedó sin alternativas. Fue entonces cuando sintió una mano aferrarse a su brazo con suavidad resolutiva. Eir. Lo lamentamos mucho, dijo ella con una inclinación ligera, casi tímida. Mi novio y yo vinimos a conocer la ciudad y no estamos del todo familiarizados con las tradiciones. Pensamos que cada uno debía traer su propio amuleto. El guardia ladeó la cabeza, evaluándolos con una duda apenas disimulada. Antes de que Sasuke lograra intervenir, la mano de Eid ascendió y rozó su mejilla con una naturalidad desconcertante. ¿No es así, cariño? La pregunta cayó como un golpe suave pero preciso, dejándolo sin palabras. Y antes de que pudiera buscar alguna respuesta coherente, sintió los labios de Eid rozar los suyos. Un gesto breve, atrevido, ejecutado con la frialdad calculada de quien sabe que un titubeo arruinaría todo. Por dentro, Sasuke se sorprendió. Por fuera, no permitió que nada se filtrara. Al separarse, el guardia exhaló un suspiro resignado, como si ese pequeño acto hubiera disipado sus reservas. Supongo que está bien. Pueden ingresar. Pero recuerden, en este caso, solo se bendecirá un amuleto. Ambos asintieron. Muchas gracias por su amabilidad, dijo Eir con una sonrisa mesurada, mientras tomaba a Sasuke del brazo y lo conducía al interior del recinto. El pelinegro la siguió en silencio, aún sintiendo en sus labios el rastro fugaz de aquel beso estratégico. Siento la presencia de varios yokai, pensó Sasuke mientras su atención recorría el recinto con una precisión casi automática. Pero la que importa está aquí. La búsqueda no se prolongó demasiado. Tras unos segundos, una señal clara emergió entre el murmullo espiritual del lugar. Sasuke miró a Eir. Ella comprendió de inmediato y su semblante se endureció. Está en el segundo piso. Si quieres ponerte frente a ella, deberás hacerlo sin que nadie lo note, indicó en voz baja. Una leve satisfacción cruzó el rostro del pelinegro. Nos separaremos una vez que estemos arriba. Mientras hablo con ella, mantente alerta. Si algo sale mal, dirígete a la habitación contigua, ordenó con calma. Eir asintió, ya más relajada, como si la claridad del plan disipara cualquier duda. Avanzaron hasta internarse en la estructura. El recinto era amplio, lleno de una quietud cuidadosamente mantenida. Varias parejas ocupaban el lugar. Algunas aguardaban junto a sacerdotisas que bendecían amuletos. Otras se detenían a observar la indumentaria ritual, moviéndose con un respeto casi instintivo. Entre ellos, Sasuke y Eid caminaban sin prisa, atentos. Ambos rastrearon el área con discreción. Detectaron a un guardia apostado cerca de la escalera principal. Continuaron recorriendo el salón, deteniéndose aquí y allá, fingiendo interés en cualquier objeto que encontraban, hasta que el flujo de personas les ofreció una oportunidad. Estamos en un punto ciego. Daremos la vuelta y subiremos lo más rápido posible, murmuró Sasuke. Ten cuidado, añadió Eir. Mi hechizo nos hará invisibles, pero no silenciosos. Y solo durará 10 segundos, Sasuke asintió sin responder. Eir activó el conjuro. El mundo pareció apartarse de ellos por un instante. Invisibles, giraron y se deslizaron hacia la escalera. El guardia permanecía allí, de espaldas, atento a los visitantes. Subieron con extremo cuidado, conteniendo incluso la respiración, hasta que alcanzaron la cima. En ese preciso momento, el hechizo se disipó. Sin perder tiempo, ambos se internaron por uno de los pasillos laterales, conscientes de que cada segundo ganado era, también, una forma de riesgo. Bien, parece que la parte complicada ya pasó, comentó Eir, liberando el aire que había contenido durante más tiempo del necesario. No lo afirmaría con tanta ligereza, respondió Sasuke, pero por ahora solo queda hablar con ella. Sabía que estaban a pocos metros del lugar donde se encontraba Kurohana. Aún así, algo en el ambiente lo mantenía alerta. Eir se quedó en el pasillo contiguo. El silencio no era natural. Lo percibió al cruzar el umbral.
No se trataba de calma, sino de una quietud impuesta, semejante a la superficie de un lago al que se le ha negado incluso la posibilidad de ondular. La habitación de la sacerdotisa carecía de adornos superfluos. Madera clara, pergaminos dispuestos con una precisión casi excesiva, y, junto a la ventana, un pequeño cuenco de obsidiana. En su interior flotaban pétalos marchitos, suspendidos en un agua oscurecida por el paso del tiempo. Aquel detalle, tan impropio de un espacio consagrado a la renovación, captó de inmediato la atención de Sasuke. Ella estaba sentada frente a la mesa baja, con la espalda recta y las manos unidas, como si incluso en la soledad persistiera la conciencia de ser observada. Alzó la vista cuando él entró. No hubo sobresalto, solo una evaluación breve y silenciosa. Era joven, apenas en la frontera de los 20 años, vestida con el atuendo de una doncella de santuario. Sin embargo, el suyo se apartaba del diseño habitual. La prenda principal era blanca, pero una manga era negra y la otra roja. Su cabello negro caía hasta el suelo, formando una línea continua que reforzaba su presencia inmóvil. Lo más llamativo, eran sus ojos. Uno amarillo, el otro rojo, como si dos miradas distintas coexistieran sin conflicto. Me indicaron que aquí podía solicitar una bendición privada, dijo Sasuke, manteniendo un tono neutro. Kurohana asintió con lentitud. Si se trata de un amuleto, puede acercarse. Él avanzó y colocó el objeto sobre la mesa. No poseía historia ni valor alguno. Precisamente por eso lo había elegido. Ella lo tomó con cuidado, aunque sin reverencia, y lo examinó con una atención meticulosa, como quien ejecuta un gesto aprendido hace mucho tiempo y cuya repetición no ha logrado vaciarlo del todo de significado. ¿Protección?, preguntó ella. Eso espero, respondió Sasuke, aunque no siempre se sabe de qué. Kurohana no contestó de inmediato. Sus dedos se inmovilizaron por un instante, apenas perceptible, antes de retomar el gesto aprendido. Había en ese breve silencio una deliberación muda, como si las palabras necesitaran acomodarse con cuidado. La mayoría viene buscando algo que no puede nombrar, dijo al fin. Aquí se le da forma, aunque sea provisional. El ritual comenzó. Las fórmulas eran exactas, los movimientos irreprochables. Sasuke reconoció la pericia, pero también la carencia de impulso interior. Aquella magia no fluía, se ejecutaba. Era obediencia más que convicción. Mientras tanto, dejó que su percepción se extendiera, atento a cualquier presencia que pudiera delatarlo. No encontró amenaza inmediata. El lugar permanecía sellado en su quietud artificial. Su mirada regresó al cuenco de obsidiana. Ese recipiente, comentó con aparente ligereza, no parece propio de un santuario. Kurohana alzó los ojos de golpe. Por primera vez, no lo observó como a un visitante más, sino como a alguien que había traspasado un límite invisible. Es un objeto antiguo, respondió. No tiene relevancia para la bendición, la cautela se había instalado en su voz, endureciéndola apenas. Sasuke asintió, aunque no retiró la mirada. Los pétalos están secos, añadió. Pero, aún así, los conserva. El silencio se expandió, denso. Kurohana dejó el amuleto sobre la mesa y retiró las manos, como si el ritual hubiera perdido sentido. ¿Qué es lo que busca realmente?, preguntó. No había reproche en la pregunta. Era una advertencia, formulada con la serenidad de haber comprendido que ya no se puede retroceder. Sasuke sostuvo su mirada sin prisa, consciente de que ese instante marcaba el verdadero inicio de la conversación. Quería saber, dijo Sasuke, si alguien que pasa sus días concediendo paz, aún logra encontrarla aquí. Kurohana frunció el ceño, apenas. Eso no concierne a los visitantes. No, admitió. Pero en este caso, creo que sí. Ella se incorporó con lentitud y caminó hasta la ventana. Tomó el cuenco de obsidiana entre las manos. Bajo la luz tenue apareció una grieta en el borde, tan fina que parecía una intención más que una fractura natural. Estos pétalos, dijo sin mirarlo, provienen de un cerezo que ya no florece. Se secó hace años. Sasuke escuchó sin interrumpir, con una atención absoluta. Y, aún así, continuó, nadie permitió retirarlo. Representa continuidad, dijeron. Tradición. Giró el cuenco un poco más. Uno de los pétalos se deshizo al contacto, reduciéndose a un residuo oscuro. Hay cosas que deberían dejarse marchar, añadió. Pero no siempre se nos concede esa elección. Sasuke comprendió entonces una parte de lo que ella no había dicho. Usted posee poder, afirmó con cautela. Más del que utiliza aquí. Kurohana se volvió de inmediato. Eso no es algo que un desconocido deba afirmar, replicó. ¿Quién es usted? Antes de responder, Sasuke percibió el cambio en el aire. Una alteración precisa, inconfundible. Una presencia kitsune ascendía por la estructura.
Uno de los vigilantes se aproximaba al segundo piso. El tiempo, hasta entonces suspendido, comenzaba a cerrarse sobre ellos. Alguien que reconoce cuando un recipiente está a punto de romperse, dijo Sasuke, retrocediendo un paso, aunque por fuera aún conserve su forma. La expresión de Kurohana vaciló, suspendida entre la duda y una sospecha recién nacida. Váyase, ahora, ordenó. Sasuke percibió cómo el sello de ocultamiento de Ir se tensaba, como un hilo llevado al límite. El cerco comenzaba a cerrarse. Lo haré, respondió con calma. Pero recuerde esto. Se detuvo en el umbral. Los pétalos no están muertos, añadió. Solo esperan una tierra distinta. No aguardó respuesta. Abandonó la habitación con rapidez, dejando tras de sí una quietud alterada, demasiado frágil para recomponerse de inmediato. Kurohana permaneció inmóvil. El cuenco de obsidiana tembló entre sus manos y, por primera vez en años, uno de los pétalos se desprendió y cayó al suelo. Señorita, ¿se encuentra bien?, preguntó un kitsune al entrar, visiblemente agitado. Ella no respondió de inmediato. Observó el pétalo en el suelo, como si aquel gesto mínimo hubiese abierto una grieta imposible de ignorar. Luego, antes de volverse hacia el guardia, dirigió la mirada al amuleto que el desconocido había dejado sobre la mesa. No es nada, dijo al fin. Solo parece que alguien logró entrar sin ser visto. Regresó a su asiento con movimientos medidos. El guardia la observó con desconcierto, pero optó por guardar silencio, como si intuyera que cualquier palabra resultaría impropia. 8 horas después. Ya veo, dijo Eir con calma. Entonces, esa chica podría convertirse en una pieza para tu nobleza. Sasuke permanecía sentado a su lado, sosteniendo un cuenco de ramen aún humeante. Compartían una pequeña banca desde la que se abría el cielo nocturno, vasto y sereno, como si la ciudad hubiese decidido concederles una tregua momentánea. Tiene un potencial extraordinario, respondió él. Estoy seguro de que también lo percibiste. Eir apoyó el mentón en la mano, revisando en silencio cada impresión acumulada desde su llegada. Para serte sincera, desde que pisamos esta ciudad sentí una concentración inusual de energía espiritual, dijo. ¿Funciona como una red de contención o de protección? Sasuke asintió. Ese es el propósito de los templos. Son nodos estratégicos para canalizar el poder, añadió antes de llevarse un poco de ramen a la boca. Pero el suyo es distinto. Destaca incluso entre los demás. Eir tragó antes de responder. ¿Te refieres al control del flujo? Exactamente. No solo maneja una cantidad superior de energía, sino que su dominio es preciso, casi absoluto, dijo, alzando la mirada hacia el firmamento. Hubo una breve pausa. ¿Y cómo planeas convencerla?, preguntó Eir, con una curiosidad genuina. Sasuke esbozó una leve sonrisa antes de girarse hacia ella. La conversación fue breve, pero suficiente. Creo tener lo necesario para avanzar con la segunda fase del plan. La respuesta, deliberadamente incompleta, dejó a Eir con más preguntas que certezas. Aún así, no insistió. Por ahora nos quedaremos aquí, concluyó Sasuke. Al amanecer regresaremos al inframundo. Eir asintió en silencio. Sobre ellos, el cielo permanecía inmóvil, indiferente a los hilos que comenzaban a tensarse. Fin del capítulo 4. Espero que el vídeo te haya gustado. Si ese fue el caso, me gustaría que dejaras tu me gusta, eso me ayudaría como un apoyo para continuar. Nos vemos hasta el siguiente vídeo.